Hola, bendiciones. Hoy vamos a ver un poco más detenidamente lo que sucedió en Génesis 3. Podemos ver cómo Dios crea al hombre como un ser a su imagen y a su semejanza, completamente bendecido. Pero recordemos que Dios es un ser espiritual y eso lo vamos a tener muy presente en el tema que vamos a ver hoy. Vemos cómo Dios le da una gran cantidad de bendiciones al hombre y que todas estas bendiciones las guarda en su palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios da una orden para que el hombre pueda acceder a todas estas bendiciones que Dios le había dado. El hombre debía obedecer clara y perfectamente a la palabra que Dios le había dado. En Génesis 2, 16 y 17, Dios dice: de todos los árboles del huerto pueden comer, pero hay uno en especial del cual no pueden comer. Cuando coman, ciertamente van a morir. Y esa muerte era espiritual. Recordemos que hace un momento lo veíamos. Adán y Eva fueron creados como seres espirituales a la imagen y a la semejanza de Dios. Y vemos cómo en el capítulo 3 de Génesis pasa algo realmente terrible, pero algo muy bueno también. Lo primero que vemos que sucede es que aparece Satanás, esta serpiente que era muy astuta, como lo dice la palabra, y viene y engaña a Adán y a Eva, desvía sus sentidos de la sincera fidelidad a la palabra de Dios. Y claramente Adán y Eva no estaban bien cimentados en la palabra, por lo tanto desobedecieron. Si vemos en Génesis 3:1 aparece la serpiente. ¿Y cómo es que engaña a Adán y a Eva? Vamos a leerlo. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer de ninguno de los árboles del huerto? Y vemos claramente que esa no era la palabra que Dios había dado. En Génesis 2, 16 y 17, Dios es muy claro y dice: pero el Señor Dios advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. La palabra de Dios fue clara y vemos cómo Satanás viene y trata de distorsionarla a tal punto que veamos la respuesta de Eva en el versículo 2 y 3 del capítulo 3 de Génesis. Dice: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en el medio, no se le permite comer, dijo Dios, ni comerlo ni tocarlo. Si lo hacen, morirán. Claramente esta tampoco era la palabra que Dios había dado. El que dijo: pueden comer de todos los árboles libremente, de este en especial no coman. En ningún momento mencionó algo acerca de tocarlo o de verlo o de subirse en él. Simplemente era: no lo coman. Más adelante, en el verso 6 de Génesis 3, vemos cómo la mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Y vemos que eso es algo realmente triste, porque en el versículo 9 del capítulo 2 de Génesis vemos como todos los árboles eran iguales, y no es porque los frutos sean iguales, sino porque todos tenían una apariencia agradable, es decir, todos los árboles eran buenos. Pero ¿qué pasó? Hasta tal punto llegó el engaño de Satanás en Adán y Eva, que desvió su mirada a tal punto de que ellos vieron que ese fruto era delicioso, que ese fruto era mejor que todos los demás frutos que había en el huerto del Edén. Lamentablemente, a raíz de esta desobediencia, es decir, a raíz de que el hombre y la mujer comen de ese fruto, Adán y Eva quedan separados de Dios. Vemos cómo aquí es donde inicia el problema del hombre, en la desobediencia a la palabra de Dios. Vemos más adelante cómo ellos se percatan que están desnudos, desnudez, que en el capítulo 2 de Génesis no era un problema, ellos no se avergonzaban, y eso es algo muy especial porque ellos se veían a través de Dios. Es decir, ellos cuando se miraban, no se miraban a ellos mismos, veían esa imagen y esa semejanza de Dios. Por lo tanto, su desnudez no era ningún problema, y lo podemos ver en el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis.
que dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Pero en el versículo 25 del capítulo 2 de Génesis dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. De repente ya había una vergüenza entre ellos a causa de su desnudez que había cambiado, porque primero no se avergonzaban y porque ahora sí, claramente, ya esta imagen y esta semejanza de Dios no estaba en ellos. Por lo tanto, ahora veían su naturaleza pecaminosa. Ahora este pecado los hacía avergonzarse de ellos mismos. Y vemos también cómo el hombre trata de solucionar este problema de desnudez, es decir, de pecado, con sus propias fuerzas. Y lo que hace es cubrirse con hojas de higuera. Pero vemos también cómo Dios nos muestra que no es lo que a nosotros nos parezca, que no es como nosotros queramos, sino que es Él quien da las pautas, es Él quien da las órdenes. Si vemos más adelante, en el versículo 9 dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. El verso 11 dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del árbol, del fruto del que te mandé que no comieras? Vemos cómo Dios viene y busca al hombre. Vemos cómo Dios siempre está ahí, presto para buscar a su creación, a sus hijos. Y vemos también cómo Dios nos muestra que es Él el que nos da la salvación, porque más adelante, a lo largo de este capítulo, podemos ver cómo Dios cubre la desnudez de Adán y Eva con un sacrificio. Él lo que hace es matar a un animal inocente. ¿Para qué? Para quitarle la piel y cubrir esa desnudez, este pecado del hombre y la mujer. Pero en Génesis 3:15 vemos esta solución dada por Dios un poco más claramente. En Génesis 3:15 dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Vemos claramente cómo Dios le está dando una sentencia a la serpiente. Del versículo 11 hasta el 15, que es los que no acabamos de leer, vemos que Dios está conversando con Adán, con Eva y por último con la serpiente. Y a lo último le dice a la serpiente que Dios iba a enviar a alguien. ¿Para qué? Para que la venciera, para que la derrotara, para que acabara con ella por cuanto ella había sido la culpable de la desobediencia de Adán y Eva. Más adelante vemos cómo Dios le da un castigo al hombre y a la mujer, castigo que hoy todavía estamos sufriendo. La tierra está maldita a causa de la desobediencia del hombre. Tener hijos es algo realmente complicado. Vivir en una sociedad con pensamientos tan diferentes realmente es un problema. Trabajar se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza, pero todo esto es consecuencia de que el hombre desobedeció a la palabra que Dios le había dado en el huerto del Edén. Pero vemos también cómo Dios da una solución. Dios promete al Cristo, al Mesías. ¿Qué nos está diciendo Dios en este versículo 15 del capítulo 3 de Génesis? Que iba a venir alguien especial, diferente, de la simiente de la mujer. Y eso es algo muy especial porque nos está diciendo que la concepción de esta persona iba a ser diferente porque Dios mismo iba a intervenir en ella. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo daría la solución, que no iba a ser una persona como nosotros, con pecado, sino que Dios mismo iba a venir a la tierra. ¿A qué? A lo mismo que Dios descendió al huerto del Edén para buscar al hombre, para darle su salvación, para que el hombre, a través de esa respuesta de Dios, pueda encontrarse con él. Y esto lo podemos ver un poco más claramente en Isaías 7:14, que nos dice, muy bien, el Señor mismo les dará señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué podemos ver en este pasaje? Es otra de las señales de Dios a través de sus profetas, en las que la Virgen iba a concebir. La simiente de la mujer
tendría un hijo, es decir, va a venir alguien especial, alguien sin pecado, alguien que no está contaminado con este pecado, con esta desobediencia, y eso es debido a que Dios mismo estaba interviniendo en esta concepción de Jesús. Vemos en el capítulo 1 de Mateo cómo Jesús es concebido por el Espíritu Santo, cuando el ángel se le aparece a María y le dice que no se preocupe, que lo que hay en ella de Dios es porque Dios está hablando a María y diciéndole que en ella está creciendo el Salvador del mundo. Recordemos que el hombre tiene un gran problema y es que está separado de Dios. Problema que, como veíamos en Génesis 3, el hombre no puede solucionar. El hombre está separado de Dios a causa de ¿qué? Del pecado, es decir, de la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Y por qué es que el hombre fue desobediente sabiendo que lo tenía todo? Porque Satanás influenció sobre su vida. Y bueno, lamentablemente, el hombre vive una situación muy terrible hoy en día, pero esta situación tan terrible se ha solucionado a través del Cristo, y Jesús es este Cristo. La Biblia nos muestra alrededor de 300 profecías acerca de esa simiente de la mujer que vendría a reconciliar al hombre con Dios. Alrededor de estas 300 profecías se cumplieron completa y perfectamente en la vida de Jesús. Por eso es que Jesús, con su obra del Cristo, derrota a Satanás, este que nos hizo pecar, y ese pecado también lo soluciona el Cristo con su cruz y su resurrección, porque viene y se ofrece como ese Cordero perfecto para que seamos limpiados a través de su sacrificio de este pecado que nos separaba de Dios. Y viene también como ese profeta que nos encuentra nuevamente con nuestro Creador. Entonces, en el Cristo, en esta simiente de la mujer, se resuelven completa y perfectamente todos los problemas del hombre, no es solo algunos, no es solo que en el Cristo ya no va a haber escasez, no es solo que en el Cristo ya no van a haber enfermedades, no, es que en Cristo yo ya estoy con mi Creador y ahora yo puedo volver a ser ese ser espiritual a la imagen y a la semejanza de Dios, tal como Dios creó al hombre original. Vemos claramente que eso no se puede solucionar por nuestros propios esfuerzos. Si bien en el huerto del Edén, Adán y Eva lo que hicieron fue ponerse unas hojas, Dios les muestra que esas hojas no servían. Por eso les hizo un abrigo con túnicas con pieles de animales. ¿Para qué? Para mostrarles que es Dios quien da la solución, que lo que ellos hacen no vale. Por eso envió al Cristo. La palabra de Dios en Isaías nos habla fuertemente y nos dice que todo lo que nosotros hagamos para Dios son como trapos de inmundicia. Así que no nos queda más que aferrarnos a la palabra de Dios, al método de Dios, para encontrarnos con Él y solo entonces ser salvos. Pero eso es solo a través del Cristo. Bendiciones.